Quiero dar la bienvenida en esta tarde a Jill Castillo. Ella es consultora política y quien ha tenido la gentileza de analizar junto a nosotros esta polémica que gira en torno al que sería el primer caso de denuncias de corrupción alrededor del gobierno de Lula. Gracias, Jill, por estar con nosotros. Buenas tardes. Te saluda César García. Gracias, César, por recibirme. Un gusto hablar contigo. Bien, cuéntanos un poco de qué se sabe hasta el momento de lo que tal vez pudo incurrir el ministro de Comunicaciones al usar un avión presidencial para cuestiones personales. Bien, César, hay algunas actualizaciones que acabaron de acontecer en las últimas horas. Es que esperábase, delante de las entrevistas de Lula, de que si el ministro no consiguiera explicarse, que debería salir del gobierno, pero el ministro llegó al Brasil y a las 4 horas de la tarde de hoy, hora de Brasil, se reunió con el presidente Lula, que de hecho le mantuvo en el gobierno. Entonces, esperábase que Lula tuviese una posición un poquito más firme, pero esto no fue lo que pasó, porque se comprueba de alguna manera dos infracciones que él ha cometido. Por ejemplo, una de las denuncias es de que ha utilizado el dinero público, como usted ha hablado, para compromisos personales. Y de hecho, en su agenda, en los apuntamientos de aquel día, solamente 2 horas que se fueron de compromisos oficiales, el restante no, entonces no justificaría utilizar el dinero público. Y Claro. también ha mentido para el Tribunal Electoral, porque en su campaña electoral no ha apuntado, no ha registrado como patrimonio, como capital suyo, la gran cantidad de caballos que son muy caros como patrimonio personal. Entonces, estos dos ya están prácticamente comprobados. Ok, cuéntanos un poco más de estas actividades personales. Si bien es clarísima la explicación que tú das, por 2 horas de una actividad oficial, usar una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña para desplazarse a una ciudad y el resto del tiempo utilizarlo para una subasta de caballos, sin duda alguna, es por lo menos criticable. Pero más allá de eso, lo que tú mencionabas, estos patrimonios no fueron entonces presentados ante el organismo electoral. Exactamente. Entonces, el tema caballo ya ha rendido dos problemas para él. Y la plata, el dinero del gobierno, ya ha devolvido al gobierno. De alguna manera ha aceptado que ha errado. Y también ha declarado a la justicia electoral que de hecho no declaró que había los que serían O suyos sea, los caballos. prácticamente aceptó las dos culpas. Exactamente. Y entonces se esperaba que Lula de alguna manera lo sacase del gobierno, pero no fue lo que pasó hoy. Y hay un motivo muy claro para esto, porque el ministro es del partido Unión Sí, Brasil, allá, que allá tiene... justamente iba. Sin duda alguna afectaría la alianza. Exactamente. Por ejemplo, tenemos 59 diputados en la Cámara de los Diputados, que son de la Unión Brasil, y 9 senadores. Entonces, cuando se necesita aprobar algo, es necesario que se tenga la gran mayoría, y el Unión Brasil hace mucha diferencia en las votaciones en el Congreso Es Nacional. un Entonces, partido de centro derecha. exatamente, é conformado incluso por um partido de derecha, que é os demócratas, e o partido PSL, que é partido do presidente Bolsonaro. Então, é mais centro-derecha e muito importante em las votações do Congresso. Então, Lula ha sucumbido de alguma maneira a estas negociaciones políticas y mantuve el ministro. Y hay otras denuncias también contra él que aún no fueron explicadas. Entonces, creo que será algo que Lula tendrá que explicarse a su electorado e incluso a su propio partido, que también quería
la salida del ministro. Ahora, es un poco las condiciones en las cuales se está manejando el actual gobierno de Lula. Tiene muchos condicionamientos porque no goza, como en otras administraciones, de una mayoría en el legislativo, lo cual de alguna forma le expone este tipo de circunstancias. ¿Cómo ha reaccionado justamente el pueblo brasileño ante esta actitud de Lula? Porque él ofreció, si es que obviamente se gozaba de la presunción de inocencia, pero dijo, si no demuestra esta inocencia, se tiene que ir del gobierno. Ahora que no se va, ¿cuál va a ser la reacción del pueblo brasileño, que ya de por sí está polarizado? Bien, creo que, porque es algo que recién acaba de pasar, entonces vamos ahora a medir la reacción de las personas, pero puedo antever dos cuestiones importantes. Primero, Lula necesita en este gobierno mostrar la cuestión de la corrupción muy clara, del combate a la corrupción muy clara en su gobierno, porque tiene la mancha toda de los gobiernos pasados, de la detención, entonces necesita tener más rigor. Eh, y otra cosa es que Lula, de hecho, no tiene la mayoría en el Congreso, pero también no tiene la gran mayoría de la opinión pública, porque sabemos que la disputa entre Lula y Bolsonaro se quedó muy cerca la diferencia de los votos. Entonces hay mucha gente del pueblo que no confía a Lula y entonces este tipo de actitudes comprueba algo que los antilulistas siempre han dicho, que él no cambiaría, que sería siempre un corrupto y que estaba siempre cercado de corruptos. Entonces, no sé cómo se va a manejar esto, vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días, pero es algo mal para el gobierno, por Jill, para supuesto. poder expandir este análisis hacia la región, no sé si coincides con mi perspectiva de que el tema de la corrupción ha ocupado uno de los ejes centrales de la discusión política, no solo en el Brasil, sino en toda América Latina. Estamos informando hace pocos minutos la situación que enfrenta el presidente de Colombia, Petro, también en Argentina, lo propio, en Uruguay con el caso Astesiano. En realidad, hay una lucha como política pública en contra de la corrupción, o también el tema está siendo utilizado por ciertos sectores políticos para hacer un sopeso, una estrategia política en contra de los gobiernos? Yo pienso que el tema es muy importante porque de 10 años para acá, más o menos, la sociedad comprendió que la corrupción saca de las personas los derechos y las políticas públicas. Esto es un hecho. Pero lo que pasa, claro, que quien está en la oposición siempre va a atacar la otra persona. Entonces, estos temas están muy fuertes porque la población le interesa estos temas y claro, pero lo que pasa también es que estamos viviendo un momento donde la sociedad está cada vez más desacreditando de los políticos, porque, por ejemplo, en propio Brasil tenemos este caso de Lula que recién acontece y también, por ejemplo, Bolsonaro con el tema de los diamantes Sí. que eran un regalo para Michelle Bolsonaro y que no fue declarado a la Receita Federal. Entonces, la población siente que todos los políticos de alguna manera son corruptos y son cosas que se debería de hecho tener proyectos para combater de manera efectiva y clara. Así es, Jill. La gente y la región está cansada de la corrupción y eso se evidencia en el tejido social de cada uno de nuestros países. Muchas gracias por este análisis importante al respecto de esta, que sería la primera denuncia de un supuesto caso de corrupción en el gabinete de Lula da Silva. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.